El reino de Dios ya está gobernando. Atalaya de estudio de julio del 22. Este artículo abre esta atalaya de estudio, así que vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor nuestro Dios, que habla por medio del cuerpo gobernante. Todos lo sabemos. Atención. La atalaya. Vamos allá. Julio de 2022. Cántico 4. Edición de Cántico estudio. 22. Artículo de estudio número 28. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 5 al 11 de septiembre. Oye, necesito que me digáis, por cierto, si todo se oye bien, porque luego termino del vídeo y al editar hay como un pitidito muy molesto, un ruido que hace muy molesto. Entonces, cuando veáis eso, por favor, decídmelo para intentar solucionarlo, porque luego me da mucho coraje que ya no hay vuelta atrás. El reino de Dios ya está gobernando. Texto temático. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Canción 22. Que venga el reino que Dios ha establecido. Avance. Vivimos en una de las épocas más emocionantes de la historia. Tal como se anunció en muchas profecías bíblicas, el reino de Dios ya está establecido. Este artículo analizará algunas de esas profecías y eso nos ayudará a fortalecer nuestra fe en Jehová, a mantener la calma y a confiar en Él ahora y en los tiempos que se avecinan. Párrafo 1. Pregunta. ¿De qué estamos seguros y por qué? Bueno, la pregunta es fácil. ¿Le resulta difícil ser optimista al ver cómo está el mundo hoy? En muchas familias ya no hay el amor que había antes. En general, la gente cada vez es más violenta, egoísta y agresiva, y a muchas personas les cuesta confiar en quienes tienen algún tipo de autoridad. Pero en realidad, todo esto nos permite mirar al futuro con confianza. ¿Por qué? Porque la gente se comporta exactamente como se describe en 2 Timoteo 3, 1-5, que contiene una profecía extraordinaria sobre los últimos días. Ninguna persona de buen corazón puede negar que esta profecía se está cumpliendo. Su cumplimiento nos demuestra que Jesucristo ya es Rey del reino de Dios. Pero hay más profecías sobre este rey. Realmente lo de Timoteo se lleva... Mira, es que Morita lo sabe. Lo de Timoteo se lleva viendo toda la vida. O sea, leemos Timoteo. En los últimos días vendrán tiempos críticos, difíciles de manejar. Bueno, el texto que ya todos lo sabemos, ¿no? Arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Pero esto lleva pasando siempre. No hay ningún tipo de cambio de aquí a hace 15 siglos, la verdad, pero bueno. Y no. A continuación, vamos a repasar otras profecías que se han cumplido en las últimas décadas y que fortalecen nuestra fe. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo y con qué objetivo? ¿Qué analizaremos en este artículo? Primero, veremos una profecía que nos ayuda a entender cuándo se estableció el reino de Dios. En segundo lugar, repasaremos algunas profecías que nos ayudan a percibir la presencia invisible de Jesús como Rey del reino de Dios. Me gustaría, antes de seguir, porque estaba buscando 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Uy, se me ve muy trabado. ¿Que no hay suficiente luz? ¿O qué pasa? Ahora. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, un texto que todos sabemos y que ellos han usado para decir, la gente se comporta exactamente como se describe en 2 Timoteo, es una profecía, ¿vale? El 5 dice, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esta devoción. Aléjate de ellos. Aléjate de ellos. ¿A quién iba dirigido estas palabras? Esto es bíblico total. Vamos a un estudio de la Biblia en directo. ¿A quién iba dirigido estas palabras? Cuando te dice, si yo te digo, oye, con esta gente no te juntes, por ejemplo, Eli que ha sido la última en hablar. Eli, cuando vayas a esta ciudad, la gente va a ser así, 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 así. No, aléjate de ellos, no te juntes con ellos. ¿A quién va dirigida las palabras? ¿A Eli
o a una persona que iba a vivir dentro de 2000 años. Van dirigidas a Eli. Estas palabras van dirigidas a Timoteo. En estos tiempos se presentarán este tipo de personas. Aléjate de ellos, aléjate tú. Es presente, va a Timoteo, no va a nosotros, no va 2000 o 3000 años después, o 6000 o 50, ni siquiera. Va dirigidas a Timoteo, no a nosotros. No es una profecía, es una descripción de lo que... Porque ellos pensaban que la generación, claro, la generación a la que Jesús se refería era la suya. Entonces ellos pensaban que los últimos días eran esos. Y decían, los últimos días se te van a presentar y aléjate tú. Era a Timoteo, no a nadie en el futuro. Quiero remarcar eso, ¿vale? Parece que es una tontería y parece que nadie ha caído en eso, ¿vale? Pero es una manipulación como todo lo que suelen hacer. Seguimos leyendo, por favor. Y por último, hablaremos de profecías que indican cómo llegarán a su final los enemigos del reino. Denge venció. Comprobaremos que todas estas profecías encajan como las piezas de un rompecabezas y nos permiten ver con claridad dónde estamos en el horario de Jehová. Elenica, hola. En el horario de La Jehová. imagen de la portada muestra que tal como las piezas de un rompecabezas encajan a la perfección, las profecías de los libros bíblicos de Daniel y Apocalipsis encajan entre ellas y nos permiten ver con claridad dónde estamos en el horario de Jehová. ¿Cómo sabemos cuándo se estableció el reino? Encajan, depende. O sea, si antes no encajaban, porque se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido en 1914, pues ya le sacamos otra cosa para que vuelvan a encajar, ¿vale? Las piezas, cada año que pasa, se van tornando de otra manera, te dejan de encajar porque parece que no se cumple, y tenemos otra profecía que vuelve a encajar las piezas. Lo que pasa con las sectas, ¿no? Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué nos confirma la profecía de Daniel 7, 13 y 14 sobre el rey del reino de Dios? En Daniel 7, 13 y 14 encontramos una profecía que nos confirma que Jesucristo sería la persona ideal para ser el rey del reino de Dios. Dice que gente de todas las naciones le serviría con gusto y que ningún otro gobernante ocuparía su lugar. ¿Y cuándo empezaría a gobernar Jesús? Según otra profecía del libro de Daniel, esto ocurriría al final de un periodo profético de 7 tiempos. Veamos cómo podemos saber cuándo tuvo lugar ese suceso tan feliz. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda Daniel 4, 10 a 17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? Iros quedando con esto, ¿vale? Vea también la nota. Daniel 4, 10 a 17 dice: En las visiones que tuve en mi cabeza mientras estaba en la cama, vi un árbol altísimo en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa llegó a los cielos. Podía verse desde todos los rincones de la tierra. Su follaje era hermoso, tenía mucho fruto, y en él había comida para todos. Los animales del campo buscaban su sombra, y las aves del cielo vivían en sus ramas. Todo ser vivo comía de él. Mientras veía las visiones de mi cabeza, acostado en la cama, vi a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos, y gritó: «Corten el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto. Que los animales huyan de debajo de él, y los pájaros de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre entre la hierba del campo. Que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales entre la vegetación de la tierra. Que se le cambie el corazón. En vez del de un ser humano, que se le dé el de un animal, y que pasen 7 tiempos por él». Algo que nunca Esto sucedió. es por Esto decreto nunca de los sucedió. vigilantes, y este Nunca veredicto sucedió. es anunciado por los santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. Este tono me ha recordado a Investigador de la Verdad, que usan el mismo tonito prepotente.
Los 7 tiempos representan... Bueno, ir quedando con esto, ¿vale? Evidentemente esto está ya más que desmontado, no vamos a volver a entrar en lo de los 7 tiempos, en lo de 607. Hay cosas de esta profecía que significan una cosa y hay otras que se especifican, como el árbol con los frutos, con las aves. Las aves no son simbólicas, los frutos tampoco, como que se obvian un poco, se olvida uno de eso, aunque son figuras que están claramente puestas en este texto. No tiene ninguna explicación simbólica. Lo que significa el simbólico, pues el tocón y demás, ¿no? Esto está ya más que desmontado. No hace falta volver a insistir, pero es un punto que quiero llegar. En la conmemoración se nos advirtió que la conmemoración se dejaría de celebrar con la llegada de Jesús, ¿vale? Cuando Jesús volviera a llegar. Según el cuerpo gobernante, Jesús llegó a ver que el esclavo fiel y discreto era la persona o la organización que dirigiría a Dios en la tierra. Por lo tanto, Jesús volvió en 1919. Sin embargo, se sigue celebrando la conmemoración. A partir de 1914, Jesús es rey, que es lo que va a decir este párrafo. ¿Cuál es la venida de Jesús? El Armagedón es la venida de Jesús porque Jesús está ya que va a poner un ascensor. No para de venir e irse. Venir e irse. Entonces, pues, no sabemos cuál es la venida exacta, pero ya ha empezado a gobernar, vino a revisar, ahora ha venido a revisar la revisación. Revisar la revisación. Así que, pero bueno, en fin. Representan 2520 años. Ese periodo empezó en el 607 antes de nuestra era, cuando los babilonios quitaron al último rey que ocupó el trono de Jehová, que estaba en Jerusalén. Ese periodo finalizó trono de Jehová, tío. En 1914, cuando Jehová hizo rey del reino de Dios a Jesús, el que tiene el derecho legal. ¿Sobre qué ley? La nota a pie de página dice: vea el libro Disfrute de la vida, lección 32.4. Vaya también a jw.org y vea el video El reino de Dios empezó a gobernar en 1914. Esto es como cuando yo hago Fin de la nota. Es como cuando yo hago lo de este vídeo ya está hecho en esta parte y sacar una etiqueta, ¿no? Para que te enlaza a otro vídeo. Ellos lo hacen muy bien. Ellos te enlazan con otra etiqueta y lo hacen realmente requete bien, sinceramente. Párrafo 5. Pregunta: ¿cuál es uno de los beneficios de entender la profecía de los 7 tiempos? ¿Cómo nos ayuda esta profecía? Entender la profecía de los 7 tiempos nos da la seguridad de que Jehová cumple sus promesas puntualmente. Él fijó el momento en que establecería el reino. Y cuando ese momento llegó, así lo hizo. Del mismo modo, Jehová cumplirá todas las demás profecías en el momento que Él mismo ha determinado. Así que el día de Jehová no llegará tarde. ¿Cómo percibimos la presencia de Cristo como Rey del Reino? Párrafo 6. Pregunta A. ¿Qué pruebas vemos en la tierra de que Cristo está gobernando en el cielo? Pregunta B. ¿Cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2-8 esas pruebas? Cuando se acercaba el final de su ministerio en la tierra, Jesús predijo ciertos acontecimientos mundiales que ayudarían a sus discípulos a saber que Él había empezado a gobernar en el cielo. Por ejemplo, habló de guerras, hambre y terremotos. También dijo que habría epidemias en un lugar tras otro, como la pandemia del COVID-19. Toma. Pero vosotros queréis que me desmoneticen el vídeo, ¿no? Cabrones. O sea, tenían que meterlo. Tenían que meterlo. Es que, de verdad, soy de lo que no hay. No ha habido nunca epidemias. Nunca ha habido epidemias, nunca ha habido terremotos en un lugar tras otro. Sí ha habido, pero no todo al mismo tiempo. Ah, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? Nunca había un terremoto aquí y otro en China. Menos ahora, desde que están todos documentados porque tenemos capacidad de documentarlo. Nunca había huracanes en tantos sitios al mismo tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque desde que se recogen, desde que tenemos datos de huracanes, a partir de ahí sí pasan al mismo tiempo.
Pero antes, como no podíamos saberlo, pues no. Lógica testiga, amigos. Contra esa lógica, ¿qué haces? Para no perder mucho la dignidad, pues uno se retira y dice, mira, vale. Pero es que contra eso, si piensan así, tú contra eso no puedes hacer nada, porque es que el nivel de ignorancia ya es obtuso, digamos. Todos estos acontecimientos son parte de lo que la Biblia llama la señal de la presencia de Cristo. Mateo 24, 3 y 7 y Lucas 21, 7, 10 y 11. Y más de 60 años después de su muerte y regreso al cielo, Jesús le confirmó al apóstol Juan que estas cosas sucederían. Apocalipsis 6, 2 a 8 dice: Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Se le dio una corona y salió venciendo para completar su victoria. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí decir al segundo ser viviente: Adelante. Y salió otro caballo, de color de fuego. A su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser viviente: Adelante. Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes, oí lo que parecía una voz que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de Lo van a cebada leer todo, por macho. 1 denario. No desperdicies el aceite de oliva, ni el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir: Adelante. Y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y la tumba lo seguía de cerca. Y se les dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre, con una plaga mortal y con los animales salvajes de la tierra. Todos estos acontecimientos han ocurrido desde que Jesús se convirtió en el Rey del Reino en 1914. A ver, y es verdad, han ocurrido. Han ocurrido también después de 1914, pero no han empezado a ocurrir desde 1914. Han pasado antes también y mucho. Y vamos, las muertes que ha habido en comparación con lo que es el porcentaje de población mundial, antiguamente se llevaban la palma antes de 1914, pero bueno, déjalos. Párrafo 7. Pregunta. Eso digo yo, es que lo de la muerte con Noé no fue una masacre, lo de Noé, que exterminó a todos menos a 10 o los que fueran. Cosas de la guachi, amigos. Es que esto es algo que es una contradicción detrás de... Es como el hilo argumental de Dragon Ball. Hay cosas que luego más adelante hacen una cosa y dice, hostia, esto contradice lo otro. Y el creador, Akira Toriyama, dice, bueno, sí, pero se inventa lo que sea. Luego se vuelven a contradecir. Hay muchos fallos argumentales, ¿no? Pues con esto pasa igual. Esto contradice otras cosas, pero te dicen, ya, pero yo qué sé, deja de preguntar. Expulsado. A ver. ¿Por qué ha habido tantas calamidades en la tierra desde que Jesús empezó a gobernar? Porque es un gran ¿Por qué gobernante. empeoraron las cosas en la tierra cuando Jesús ocupó el trono? Apocalipsis 6:2. Pero, ¿qué diferencia hay entre... Yo no he visto Dragon Ball, pues muy mal. Hidratación, sí. O sea, el día antes de que Jesús tomara el trono, iba mejor que después. ¿Por qué Dios ve conveniente, comprando el discurso testigo, que en 1914 se sentara Jesús en su trono de hierro y dijera, vale, pues ahora se va a cagar la humanidad? ¿Por qué es conveniente? O sea, ¿por qué es conveniente que Jesús se siente en el trono para que estemos todos más jodidos que antes de que se sentara? Si la cosa ha empeorado,
después de 1914, a raíz de que Jesús se sentara en el trono, ¿cuál es la competencia de Jesús? ¿Qué podemos exigirle? ¿Qué podemos reclamarle? ¿Qué podemos recriminarle como gobernante? Si está todo exactamente igual o peor según el discurso de los testigos. Entonces, no entiendo por qué lo Nos da un defienden tanto. detalle muy importante. La primera misión del nuevo rey fue luchar en una guerra. ¿Contra quiénes? Contra el diablo y sus demonios. Según el capítulo Pues 12 de no Apocalipsis, ganó. Pues Satanás- no ganó porque su enemigo no murió, no lo exterminó. De hecho, la guerra continúa. No fue una guerra en sí, fue una batalla donde desterró al enemigo a un plano donde podía hacerle daño a la única creación del universo, entre comillas, según la Biblia, ¿no? O sea, vaya mierda de victoria. Vaya mierda de victoria. O sea, ¿para qué vas a ganar? ¿Para qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Digo, ¿eh? No sé. Pero bueno. perdió no la entiendo. batalla y tanto él como sus demonios fueron arrojados a la tierra. Como esto lo llenó de furia, empezó a descargar su ira contra la humanidad. Por eso dice la Biblia: ay de la tierra y del mar. Eso era un cántico también. Apocalipsis 12, 7 a 12. Ay de la tierra y mar. Párrafo 8. Pregunta: ¿cómo nos beneficia ver que se están cumpliendo las profecías sobre el reino? ¿Cómo nos ayudan estas profecías? Los acontecimientos mundiales y el cambio tan llamativo en la forma de ser de las personas indican que Jesús ya es rey. Estamos... Por eso sí. no nos angustiamos. Todo va a peor. Eso significa que Jesús es rey y es el mejor gobernante que podemos tener. ¿Por qué lo sabemos? Porque todo está peor que antes. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este hombre ha entrado en la presidencia? Porque la población es cada vez más pobre, la gente se mata entre ellos y demás. Así que, sin lugar a dudas, es el mejor gobernante que tenemos. Pues vale, no sé. Cuando vemos que la gente actúa con tanto odio y egoísmo. Más bien, recordamos que sus actos cumplen lo que predice la Biblia. Está claro que el reino de Dios ya está gobernando. Además, esperamos que el mundo se ponga peor a medida que se acerca el Armagedón. Nuestro Padre Celestial nos quiere mucho y nos ayuda a comprender por qué vivimos en una época tan complicada. ¿Verdad que tenemos motivos para darle las gracias? Sí, muchos. El comentario de la imagen para este párrafo dice: las malas noticias no nos alegran, pero ver que se están cumpliendo las profecías de la Biblia nos confirma que el reino de Dios ya está gobernando. Las protestas. Las ¿Cómo protestas llegarán en a su Estados final Unidos. los enemigos del reino? Atención que esto se pone interesante. Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo describe la profecía de Daniel 2:28 y 31 a 35 a la última potencia mundial y cuándo surgió? Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y Él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama. Los versículos 31 a 35 dicen: tú, oh rey, ¿Y el 29 y 30? estabas mirando, y entonces viste una estatua enorme. Esa estatua, van a leer que todas era las inmensa parrafadas, y tío. extremadamente Van a leer todos los brillante, párrafos estos. estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de cobre. Sus piernas de hierro. Y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, se cortó una piedra, aunque no con manos humanas. Y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos todos juntos, y pasaron a ser como la paja de la era en el verano, y el viento se los llevó,
para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. En un sueño, Nabucodonosor vio lo que sucedería en la parte final de los días, después de que Jesús empezara a reinar. Uno de los enemigos de Jesús aquí en la tierra sería la última potencia mundial que predijo la Biblia. Esta potencia, representada por los pies de hierro y barro, ya existe. Surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Estados Unidos formaron una alianza especial. La estatua del sueño de Nabucodonosor nos da al menos 2 detalles sobre esta potencia mundial que la harían distinta a todas las anteriores. Párrafo 10. Pregunta A. Pero resulta que los pies de barro eran distintos. O sea, quiero decir, no es la alianza, o por lo menos eso es lo que yo tenía entendido, no es la alianza de Estados Unidos y Reino Unido, sino que es la revuelta de los pueblos. Eso es lo que se enseña, por lo menos ahora. Antes sí que se decía que era la alianza en sí, pero ahora dice que es como la revuelta. Eso es lo último que yo vi. A ver si ahora sigue siendo así. ¿Qué detalle de la profecía de Daniel describe a la perfección a la potencia mundial formada por el Reino Unido y Reino Unido y Estados Unidos son enemigos de Jesús, ¿vale? Estados Unidos? Pregunta B. ¿Qué peligro debemos evitar? No, Obama no cumplió ninguna profecía. Cuidado. Veamos el primer detalle que hace distinta a la potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos. A diferencia de las demás potencias mundiales de la visión, esta no está representada por un solo metal, como el oro o la plata, sino por una mezcla de hierro y barro. El barro representa la descendencia de la humanidad, es decir, la gente común. Nadie puede negar que esta potencia mundial tiene dificultades para lograr sus objetivos debido a la influencia que ejerce el pueblo mediante las elecciones, las campañas a favor de los derechos civiles, las manifestaciones y los sindicatos. Sí, vamos, como si los sindicatos fueran contra el gobierno. Esta gente no sé en qué mundo vive. Aquí en España, los sindicatos son boquita agradecida. Hablo de España, no lo sé en cada país, me imagino que será de otra cosa. Aquí los sindicatos no sirven para nada. No sirven para absolutamente nada. Los sindicatos están subvencionados por el gobierno. Algo que está subvencionado o sea, una entidad, una organización que está destinada a controlar al gobierno, en el momento que el gobierno subvenciona a estos sindicatos, simplemente es una organización que trabaja por y para el que le paga, que en este caso es el gobierno. Aquí nuestros sindicatos no sirven para absolutamente nada. Evidentemente las elecciones, las campañas, las elecciones están absolutamente manipuladas por los medios de comunicación. Todo está controlado por el gobierno. La población civil no tiene poder prácticamente. De hecho, es una de las quejas que tiene mi admirado Rubén Gisbert, que 2 veces nos ha hecho raid a este canal. Y una de las cosas que se queja es: el pueblo no tiene poder para elegir. Por lo menos aquí en España. No tiene poder para elegir. Puede echar un papel en una urna cada 4 años y luego ¿qué? ¿Dónde está el poder del pueblo? ¿Dónde se queda? ¿Qué mecanismos hay para derrocar al gobernante? Ninguno. Entonces, ni aquí en España, ni en ningún país de la Unión Europea, ni en ningún sitio, el pueblo tiene poder. Eso es mentira. Nos lo han dicho para que nosotros nos lo creamos, pero no es así. No es así. Uno vota lo que las noticias quieren que votes. Y ahora, un mes antes de las elecciones, te saca un caso de corrupción y a ver quién te vota. Un caso de corrupción que yo ya sabía y que lo tengo aquí guardado para cuando a mí me interese. El pueblo no tiene poder. Y los sindicatos no tienen poder. Las manifestaciones. ¿Qué hacen las manifestaciones? En fin, no sé en qué mundo vive esta gente, pero el pueblo civil, el pueblo a día de hoy no tiene absolutamente ningún poder. Por lo tanto, habrá más metal que barro en esos pies, me imagino, no lo sé. La siguiente es información suplementaria. Opino como deje, sí. Cuidado con el barro. El barro de los pies de la enorme estatua de la profecía de Daniel
representa a la gente común, que tiene el poder de influir en los líderes políticos y sus decisiones. Más que la gente común, el que tiene poder para influir en los políticos es la prensa, son los programas de televisión. Es gente famosa. La gente común, la gente como yo, la gente como cualquiera, la gente como el panadero, Los como él, apóstatas. no tiene ningún poder. No puede, no tiene poder de influir en nadie. ¿Por qué podría ser esto un peligro para nosotros? Porque si no protegemos nuestro corazón, podríamos violar nuestra neutralidad. Por ejemplo, podríamos sentir la tentación de apoyar a los que tratan de cambiar las cosas mediante protestas o movimientos Claro, tú políticos. puedes sentir la tentación de apoyar a quien esté luchando por tus derechos, pero no puedes apoyarlo. O sea, oye, que en vez de trabajar 12 horas sin que nos pagues la hora extra, pues esta gente está luchando por trabajar menos o porque le ha subido la gasolina, le ha subido lo demás y están protestando. Luego tú sí te beneficias de eso, ¿eh? Luego cuando las protestas llegan a buen puerto, el primero que se beneficia eres tú, ¿eh? Pero protestar no, a mí que no me vean protestando, yo neutral. Pues si tú eres neutral, tú dices, mira, a mí no me cambian las condiciones, de aquí hasta que yo me muera, no me las cambies, yo con estas. Y si hay algún tipo de cambio, me conformo. Y los que protesten, que si ganan, que ganan, y si pierden, que pierdan. Yo no quiero saber nada. Eso me parece bien. Pero cuando tus compañeros después de una manifestación o de pronunciarse en contra de un gobierno ganan, tú no te beneficies. Porque eso es ser un esquirol. En fin, luego pasa lo que pasa. Para no caer en esta trampa, recordemos que Adiós, Satanás es el Omar. gobernante de este mundo y que el reino de Dios es nuestra única esperanza. O sea, el De gobernante, vuelta al artículo. Satanás es el gobernante del mundo, de los gobiernos, y también es gobernante de la gente que protesta contra los gobiernos. Por lo tanto, Satanás gobierna a dos movimientos, digamos, que se contraponen. No tiene ningún sentido. Perdona. No tiene Párrafo ningún 11. sentido. Pregunta. ¿Qué detalle refuerza nuestra confianza en que estamos viviendo en el tiempo del fin? El segundo detalle nos lo da el hecho de que esta potencia está representada por los pies de la estatua. La potencia formada por el Reino Unido y Sí, Estados es que está gobernando Jesús y Satanás, sí. Es que son gobiernos diferentes. Son gobiernos en otras dimensiones, ¿vale? No lo entiendes porque no tienes fe. Porque Dios no le va a dar el conocimiento a gente lista. Se lo va a dar a los humildes y que no saben escribir, como los testigos de Jehová, ¿vale? No lo entiendes porque no estás preparada, pero sí, es así. Está gobernando Jesús y Satanás. Ya está. Unidos es la última que predijo la Biblia. Esto quiere decir que O sea, después de ella aquí no entra Rusia, digamos, en esa estatua. En esa estatua no entra Rusia, no entra China, no entra nadie. No me vengáis luego con estos reinos. No me vengáis luego porque es que os veo venir. Os veo venir. Lo de los reinos. No, es que Rusia ya tiene su rey del norte. China no ha entrado en ningún momento en el juego y que no entre. No sé cómo lo van a hacer, porque China más tarde o más temprano. no vendrá ninguna otra potencia. Tanto ella como los demás gobiernos humanos llegarán a su rápido final cuando el reino de Dios los destruya en el Armagedón. La nota a pie de página dice: encontrará más información sobre esta profecía de Daniel en la Atalaya del 15 de junio de 2012. Vale, un rato. Páginas 14 a 19. Gracias por... Fin de la nota. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué otras pruebas aporta la profecía de Daniel y cómo nos dan consuelo y esperanza? ¿Cómo nos ayuda Hombre, esta profecía? tú sabrás cómo tiene el autocorrector, deje, tío. O sea, no sé por qué pone tetón, dice. La profecía de Daniel aporta más pruebas de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Él profetizó hace más de 2500 años que, después de la caída de Babilonia, otras 4 potencias mundiales tendrían un gran impacto en el pueblo de Dios. Además, reveló que la potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos sería la última de ellas. Esto nos consuela y nos da esperanza, pues sabemos que pronto el reino de Dios no dejará ni rastro de los gobiernos humanos y tomará el control de la tierra. Párrafo 13. Pregunta. O sea, Daniel
¿cuándo reveló que la potencia formada por Estados Unidos y Reino Unido sería la última? O sea, vosotros habéis entendido eso y vosotros lo entendéis así, pero Daniel no lo dijo. Es una interpretación vuestra. Lo que pasa es que lo de siempre. Decís, no, es que esto lo interpretó así. No, lo habéis interpretado vosotros. Igual que Jehová dijo que en Apocalipsis no sé qué. No, Jehová no lo dijo, lo dijo Juan fumado. ¿Vale? Y aquí Daniel no ha dicho nada de Estados Unidos ni de Reino Unido, que sería impresionante. ¿Vale? Porque si Jehová dice, mira, en el futuro, dentro de 2000 y pico años, va a haber una nación que se llama Estados Unidos y Reino Unido que se van a aliar. Si lo dijera así, ojo, aquí ni punto en boca, esto estaba predicho, pero vamos. Estaba predicho, pero vamos. Pero con lo ambiguo que es esto, mira, no. Engaña a tú quien quiera, pero a mí déjame en paz, amigo. ¿Quiénes son el octavo rey y los 10 reyes de Apocalipsis 17, 9 a 12? Hola, Mercedes. ¿Y cómo se ha cumplido esta profecía? Apocalipsis 17, 9 a 12 dice: Para esto se necesita una mente sabia. Las 7 cabezas representan 7 montañas, sobre las que se sienta la mujer. Hay 7 reyes. 5 han caído. Uno es, y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue tiene que quedarse por poco tiempo. Y la bestia salvaje que era, pero ya no es, ella también es un octavo rey. Surge de los 7 y se encamina a la destrucción. Los 10 cuernos que viste representan 10 reyes que todavía no han recibido un reino. Pero sí recibirán autoridad como reyes por una hora junto con la bestia salvaje. La Primera Guerra Mundial causó una gran destrucción, y eso llevó al cumplimiento de otra profecía sobre los últimos días. Como los líderes mundiales querían promover la paz internacional, crearon en enero de 1920 la Sociedad de Naciones, que en octubre de 1945 fue reemplazada por las Naciones Unidas. La Biblia dice que esa organización es un octavo rey. Adiós, Dana Luza. Pero no es una potencia mundial. Su fuerza y su influencia dependen del apoyo que le dan los gobiernos. O sea, hay reyes, pero cada rey, o sea, te lo dice en la misma escala. Va a haber un rey, va a haber 8 reyes, tal y cual. Pero un rey no es un rey, el otro sí, el otro es una potencia, el otro no. De verdad, testigo de Jehová que está viendo esto. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, quiero decir, ¿por qué tienes que aceptar la interpretación cambiante de gente que probablemente dentro de 30 años, 20 años, vamos a poner 20 años porque te diga que esto significa otra cosa? ¿Por qué tienes que aceptarlo? ¿Por qué tienes que aceptarlo y no solo aceptarlo, sino que asumir que te van a expulsar si pones en duda la interpretación de esta gente? ¿En serio? Una interpretación... No lo sé, la verdad es que me resulta muy llamativo, sinceramente. Pero bueno, seguimos. Los gobiernos se les llama en la Biblia 10 reyes. Párrafos 14 y 15. Pregunta A. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 3 a 5 sobre Babilonia la Grande? Pregunta B. ¿Qué está pasando con el apoyo que reciben las religiones falsas? Es que eso dice, deje todo un enredo. Es que es normal. O sea, quiero decir, si Dios, sabiendo lo torpe que Dios creó a los humanos, porque lo hizo a él, no le puede pillar por sorpresa lo increíblemente torpes que somos. Si Dios, habiendo creado a los humanos y sabiendo lo torpes que somos, encima tiene que plasmar en su único mensaje al ser humano, plasmado en papel, en papiro, o donde se lo apuntara Daniel, en el papel higiénico de aquella época, ¿no? Y encima tiene que ser tan ambiguo. Dios debería decir, hostia, no se van a enterar. Vale, vamos a ser un poquito mejor. Pero 10 reyes de no sé qué. Y más, un testigo de Jehová que cree que el cuerpo gobernante, que esos 8 que están ahí, esos 8 abuelos sobrealimentados, reciben directrices directamente de Dios.
no pueden pensar, oye, si recibieran directrices directamente de Dios, creo que Dios simplificaría bastante las cosas. Pero es que la está poniendo bien complicadas. Pregunta, ¿eh? Pregunta. ¿Puede ser que los que te enreden sean ellos? ¿Puede ser que todo esto sea una excusa para sacarte el dinero? Piénsalo, ¿eh? Piénsalo. Que por pensar tampoco pasa 17, nada. 3-5 dice: Y por medio del Espíritu, Él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y rojo escarlata, y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. Jehová le dio al apóstol Juan una visión en la que vio a una prostituta llamada Babilonia la Grande. Esta mujer representa a todas las religiones falsas del mundo. Tampoco vamos a desmentir esto, que ya está está ampliamente desmentido. Esta interpretación se la han sacado del escroto. ¿Qué nos dice esta visión? Las organizaciones religiosas falsas llevan muchos años colaborando estrechamente con los gobiernos de este mundo y les han dado su bendición. Pero pronto Jehová pondrá en el corazón de los gobernantes llevar a cabo el pensamiento de Él. ¿Cuál será el resultado? Que los 10 reyes, es decir, los gobiernos, atacarán a las organizaciones religiosas falsas y acabarán con ellas. ¿Cómo sabemos que se acerca el final de Babilonia la Grande? Algo que nos puede ayudar a responder esa pregunta es recordar que uno de los elementos que protegían la antigua ciudad de Babilonia eran las aguas del poderoso río Éufrates. Apocalipsis dice que los millones de personas que apoyan a Babilonia la Grande son como aguas que la protegen. Apocalipsis 17:15. Pero también dice que esas aguas se secarían. Y eso indica que las religiones falsas del mundo perderían el apoyo de mucha gente. Apocalipsis 16:12. Esta profecía ya se está cumpliendo. Vaya que se está cumpliendo. Las religiones falsas están perdiendo adeptos. Vosotros el año pasado perdisteis más de 1000 congregaciones. En un año, de 2020 a 2021, menos 1000 congregaciones. Perdisteis más de 1000 congregaciones. Más de 1000 congregaciones perdisteis. Efectivamente, Babilonia la Grande está cayendo, se le está secando las aguas y vais a desaparecer más tarde o más temprano, eso es verdad. Muchas personas han abandonado las religiones falsas y buscan en otros lugares ayuda para hacer frente a sus problemas. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo nos beneficia entender las profecías sobre la formación de las Naciones Unidas y la destrucción de Babilonia la Grande? ¿Cómo nos ayudan estas profecías? La formación de las Naciones Unidas y el hecho de que las religiones falsas estén perdiendo el apoyo de la gente son una prueba más de que estamos en los últimos días. Estáis perdiendo el apoyo, pero rápidamente. Es verdad además que las aguas que protegen a Babilonia la Grande se están secando, pero eso no será lo que acabe con ella. Como ya vimos, Jehová pondrá en el corazón de los 10 reyes, los gobiernos que apoyan a las Naciones Unidas, llevar a cabo el pensamiento de Él. Las naciones acabarán de repente con las organizaciones religiosas falsas, y eso tomará al mundo por sorpresa. La destrucción de Babilonia la Grande estremecerá al mundo, y puede que eso cause problemas. Pero los que servimos a Jehová tendremos al menos 2 razones para estar felices. Por un lado, que esta vieja enemiga de Jehová desaparecerá para siempre. Y por otro, que nuestra liberación de este sistema malvado estará cerca. La nota a pie de página dice:
Encontrará más detalles sobre lo que ocurrirá en el futuro cercano en el capítulo 21 del libro El reino de Dios ya está gobernando. Bueno, últimos 2 Fin párrafos. de la Por nota. favor, concentraos, ¿eh? La oración de deje sigue Miremos al estando futuro con vigente. confianza. Párrafos 17 y 18. Pregunta A. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Pregunta B. ¿De qué hablaremos en el siguiente artículo? Veremos. Daniel predijo: el conocimiento verdadero se hará abundante. Y así es. Y- Y así es. Y por eso la gente está abandonando las religiones. Porque donde termina la ciencia, empieza Dios. Cada vez hay más conocimiento y cada vez hay menos religiones. Por eso. Así que si se está cumpliendo, realmente lo que dice Daniel se está cumpliendo. No como vosotros decís, sino en la Y realidad. así ha sido. Ahora entendemos bien las profecías sobre nuestros días. Daniel 12:4, 9 y 10. Estas profecías son tan exactas que nos llenan de profundo respeto por Jehová y su palabra inspirada. Por lo tanto, sigamos fortaleciendo nuestra fe. ¿De qué manera? Estudiando la Biblia con empeño y ayudando a otros a ser amigos de Jehová. Nuestro Dios protegerá a todos los que se apoyan por completo en Él y les dará una paz constante. En el siguiente artículo analizaremos algunas profecías relacionadas con la congregación cristiana en el tiempo del fin. Veremos que encajan a la perfección con el resto de profecías sobre los últimos días. Examinaremos otras pruebas que demuestran que Jesús, nuestro Rey en los cielos, está dirigiendo a sus seguidores fieles. Vale, fin del artículo. No vamos a ver las preguntas de repaso. Creo que ha sido suficiente. Artículos que prometen, la verdad, todos los artículos que tienen que ver con Apocalipsis prometen, luego son un sopor, como este, ¿no? Porque es que es desmentir una y otra vez siempre lo mismo, lo de 607, lo de Babilonia la Grande, lo de la ONU y demás. Siempre tenemos que estar desmintiendo lo mismo. Pero, amigos, mientras que sigan sacando estos artículos es porque hay gente que los lee. Así que nosotros, nuestro trabajo, mi trabajo como activistas, es seguir destapando todas estas cosas. Así que seguiremos. Mientras que ellos sigan, mientras que ellos cansinen, nosotros vamos a cansinear. Artículos que prometen, así que los analizaremos todos aquí. ¿Vale? Bueno, amigos,